Estoy muy contento de estar aquí para poder un poco repasar no tanto una trayectoria como explorar un poco el mapa de tu poética, de escritura y de toda tu obra. Sobre todo en un momento en que parece que se ha como instalado una especie de consagración de la autenticidad, de que hay un imperativo que domina, ¿no? Un imperativo de sinceridad. Y me parece que todo tu trabajo autoficcional reciente, desde 2008 para acá, lo que hace es precisamente tensar, ¿no? Esa relación complejísima entre un auto y una ficción o una ficcionalidad, y más reivindicando, digamos, el artificio de la obra y de la escritura y abandonando cualquier ilusión digamos, de transparencia, ¿no? Y de inmediatez. Yo te quería empezar preguntando un poco si, viendo toda tu obra, si te consideras un escritor de ficción que ahora has utilizado el registro y la retórica o la estrategia autobiográfica, o si eres un autobiógrafo que de algún modo recorre o ha descubierto que el único modo de contarse es a través de la ficción. Bueno, primero y antes que nada te agradezco introducir esta noción de la cartografía o del mapa, porque sin lugar a dudas yo creo que el trabajo de un artista es establecer una cartografía de alguna manera, ¿no? Y concibo la creación como un territorio donde uno va explorando y donde va de alguna manera trazando fronteras, trazando distintas líneas de trabajo. Así que te agradezco que iniciemos esta conversación a la luz de esta forma de concebir la creación como una cartografía. Yo, fíjate tú, creo que contrariamente a lo que se piensa, la autoficción no reivindica ninguna autenticidad, sino que es todo lo opuesto. Es trabajar con otra palabra que tú dijiste y que también te agradezco, que es el artificio. Muchas veces se piensa que la autoficción es dejar el yo en su autenticidad o apelar a los procedimientos autobiográficos, es otro término que tú utilizaste, y sin embargo la autoficción es lo opuesto de la autobiografía, porque en la autobiografía hay un imperativo de verdad, existe ese famoso pacto de verdad que tanto ha teorizado Philippe Lejeune, que es el estudioso más, a mi entender, más inteligente que ha habido sobre este género de la autobiografía. Él plantea que habría un pacto de verdad tácito que se va a establecer entre quien está escribiendo su relato autobiográfico y quien lo va a leer. Y en la autoficción yo introduzco esta idea de un pacto de mentira, ¿no? Es decir, que no apela a la autenticidad, no apela a la verdad, sino que apela al artificio. La autoficción no es auténtica, no busca la autenticidad, no busca la verdad, no busca quedarse estancado en el yo, sino que parte sin lugar a dudas del yo, tiene una raíz en el yo, pero ese yo lo va a proyectar a un campo de ficción. Y todo el procedimiento de la autoficción es desprenderse de ese yo y empezar a especular y a trabajar con todas las posibilidades que propone la ficción, ¿no? La ficción es un ensanchamiento del horizonte de posibilidades. Entonces, la autoficción traiciona la verdad, traiciona lo real y de alguna manera va a traicionar el yo, porque lo va a empezar a transformar. El crisol de la ficción va a deformar ese yo y lo va a transformar en otra cosa. Entonces, yo te diría que me considero, sin lugar a dudas, que hubo un tránsito en mi escritura de relatos o de un teatro ficcional. Hubo una transición, sin lugar a dudas, a esta práctica, a esta poética de la autoficción, pero sin desechar los mecanismos ficcionales que son fundamentales a la hora de lanzarse en un procedimiento autoficcional. Sí, en tu texto teórico más reflexivo, digamos, sobre la autoficción, hablabas de ingenierías del yo, ¿no? Y me parecía muy interesante la idea de que uno, cuando escribe, aunque sea a partir del yo, sobre estos yoes múltiples, etc., uno lo que hace es diseñar un aparato e incluso orientar o organizar una ofensiva contra el yo. Y la idea de la ofensiva me parecía muy sugerente, porque me llevaba a preguntarme contra qué del yo escribes, ¿no? Es decir, contra qué aspectos del yo, contra qué políticas del yo apunta tu escritura. Primero yo diría que es poner en duda la unicidad del yo.
¿no? La autoficción parte del principio de que hay una multiplicidad de yoes, de que estamos integrados por una multiplicidad de hogares, en donde algunos son más fuertes que otros, pero habilita mucho esta idea de la multiplicidad de yoes. Entonces, primero ataca esa idea de que el yo es algo único. Lo segundo que ataca es esa idea de que el yo es algo fijo y estable, ¿no? Sino que propone la idea de construir y desconstruir permanentemente el yo. La identidad no como algo fijo y estable o único, sino como algo que, además de ser múltiple, también se puede construir y deconstruir de manera infinita. Y yo en ese sentido defiendo mucho esa idea de la desconstrucción del yo, ¿no? De que no estamos determinados o que no somos una sola cosa, sino que podemos ser y no ser, ¿no? Yo siempre digo al gran enigma hamletiano de ser o no ser, la autoficción le propone ser y no ser, ¿no? Las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y el yo me parece a mí que es algo que está en perpetuo movimiento, que eso es una de las cosas más ricas de la identidad, saber que en el fondo la identidad existe en la medida que se boicotea permanentemente, es algo absolutamente biodegradable que está permanentemente transformándose. Sí, eso, me gusta la idea de biodegradable, ¿no? De un yo que puede estar sujeto, ¿no? A la intemperie o al cambio climático. No, me recordaba ahora muchísimo en toda la genealogía, ¿no? de escritores o de pensadores que han participado de esta historia, ¿no? De construcción del sujeto moderno. Me parecía que todo tu trabajo proviene más o se acerca más a toda la concepción del yo de Montaigne que no de San Agustín. Es decir, San Agustín de algún modo se posee, ¿no? Tiene un momento de revelación en el que entra en contacto con su identidad como algo fijo y desde ahí se narra, ¿no? Va hacia atrás y se puede narrar. Mientras que Montaigne es alguien que no se posee, él mismo lo dice, si me tuviera, me podría resolver. Y en cambio, como no sé quién soy, como puedo mutar, ¿no? A cada rato, a cada segundo, a cada minuto, me tengo que ensayar. Y me parecía muy bonito que digamos, el nacimiento de esta subjetividad moderna con Montaigne esté vinculado a la palabra del ensayo, del ensayarse, que también es una palabra fundamental en el teatro, ¿no? Sí, el procedimiento de Montaigne es extraordinario desde el principio del primer ensayo, cuando dice yo mismo seré mi propio material de trabajo, ¿no? Es decir, que considera al yo como materia, ¿no? En un momento en que se estaba discutiendo en ese siglo cuál era el estatus de la materia, ¿no? De un punto de vista físico, químico, es muy astuto Montaigne diciendo que el yo es una materia. Por lo tanto, si es una materia y si aplicamos las leyes físicas, es algo en donde puedo intervenir y por lo tanto abre la noción a que se puede construir y desconstruir, esto que hablábamos recién. Sin lugar a dudas, Montaigne, con esa noción de la materia y del ensayo, a veces nos olvidamos que Montaigne crea el cuarto género literario, ¿no? Desde el teatro, que no aparecía un género literario, que lo va a traer Montaigne, que lo va a crear, que no lo va a descubrir, ¿no? Lo va a inventar. Y es muy revelador que su primer ensayo sea sobre el yo, porque allí nos está invitando a concebir el yo o el sujeto, como decías tú, como algo a ensayar, como algo a probar, como algo que si está en ensayo, por lo tanto, no está terminado ni acabado. Pero yo defendería mucho a San Agustín también, porque San Agustín, que yo creo que es claramente el padre, es el primero que en la cultura occidental va a utilizar el yo con una lucidez extraordinaria y que va a introducir la noción de la introspección y la retrospección como dos mecanismos fundamentales a la hora de trabajar sobre sí, es decir, de llevar una mirada hacia adentro, una mirada que sea especulativa, que indague, pero al mismo tiempo una mirada que también sea retroactiva, que vaya hacia atrás, ¿no? Y que también en ese movimiento de ir hacia adentro, de ir hacia atrás, esté indagando, esté especulando, esté buscando. Entonces, yo me pregunto si sin San Agustín podría haber habido un Montaigne, ¿no? La historia del conocimiento se va generando y gestando con pasarelas, con ligamentos que se van
articulando. Entonces yo creo que el pensamiento de Montaigne dialoga mucho con el pensamiento de San Agustín, si bien uno es un pensamiento que propone una teología del yo, el otro es un pensamiento ya más cívico, menos teológico y más filosófico, donde ya hay una responsabilidad de plantear el yo como un sujeto autónomo, independiente, no como San Agustín, que es un sujeto vinculado a esa noción de la confesión, ¿no? Es decir, de que hay algo que tiene que pasar al campo de lo dicho, pero en términos teológicos. Sí, me parece que en San Agustín y en Montaigne también hay el eje de la memoria, ¿no? Del estatuto de la memoria en uno y en otro, que de algún modo San Agustín no duda de su memoria, se puede recontar sin problemas, y en cambio Montaigne reivindica tener mucha mala memoria. Y tú hablas, tanto en tu ensayo, de crear lagunas, ¿no? No tanto superar esas lagunas como en Rousseau, que las rellena con verosimilitud, sino crear lagunas. Pienso también en Ostia, por ejemplo, en cuando gran parte de la obra, hermano y hermanas están discutiendo sobre el recordar bien, cómo en la memoria se les mezcla un recuerdo de una película que justamente es La Laguna Azul, ¿no? Y cómo de algún modo uno no tanto recurre a la memoria, creo, en tu obra, sino reinventa una memoria para poder ser en un presente, ¿no? Me gustaría que comentases un poco la cuestión de cómo te acercas a la memoria en esa introspección, ¿no? En esa narración de... Sí, sin lugar a dudas hablábamos de San Agustín y de Montaigne, y podríamos, el tercero sería Rousseau con todo este tema de la memoria, ¿no? Y de desconfiar permanentemente de la memoria. La memoria como un territorio a inventar también. La memoria se inventa, la memoria se crea. No podemos fiarnos tanto a los procesos mnemotécnicos que muchas veces nos tienen esas lagunas, como decía Rousseau, y sin lugar a dudas, el ejemplo es muy claro, porque Ostia, de todos mis textos, es sin lugar a dudas aquel que más se permite jugar con esa invención de lagunas, ¿no? Es decir, no esperar a que la laguna llegue, no esperar a que ese espacio de duda, sino producir esos espacios uno mismo, ¿no? En ese sentido, para mí, el pasado es tan desconocido como el futuro, o está tan abierto como el futuro. Yo creo que eso es algo extraordinario, saber que el pasado no es algo que nos determina para siempre, sino que es algo que está allí, en donde podemos absolutamente, gracias al lenguaje esencialmente, podemos articularlo, desarticularlo. Hay algo del pasado, sin lugar a dudas, que está, que nos marca para siempre, como decía Sartre, ¿no? Otro allí que aparece: la infancia nos decide para siempre, sin lugar a dudas que hay un pasado que nos marca, que nos decide, que nos condiciona, sin lugar a dudas. Pero hay una parte de ese pasado que está absolutamente, que es una tierra incógnita, para seguir en términos de mapas y de cartografías. Hay una tierra incógnita en el pasado, y en ese sentido yo me inscribo mucho en el procedimiento de Proust, ¿no? En búsqueda del tiempo perdido. Podemos buscar ese tiempo perdido, pero sabiendo que esa búsqueda es un proceso también de creación, de elaboración, y que el pasado nos determina en algunas cosas, pero al mismo tiempo podemos volver permanentemente, podemos revisitarlo, podemos reorganizarlo, y la autoficción trabaja mucho con eso. Ostia, sin lugar a dudas, es que se hizo aquí también en temporada alta. Yo tuve la dicha de poder hacerlo. Es un espectáculo que yo hago con mi hermana, que solamente por un protocolo muy severo lo pude interpretar mi hermana, la actriz Roxana Blanco, y yo mismo. Por lo tanto, no es fácil hacerlo y girar con ese espectáculo, pero no solamente en Ostia se da eso, sino que en casi toda mi obra permanentemente hay una búsqueda de un pasado que está perdido y que el personaje trata de reconstruir. Sí, y aparte en pensar en Ostia también en un sentido territorial, es decir, para poder contar la historia de dos hermanos, ¿no? de vosotros dos, con las comidas debidas en el vosotros, uno tienes que contar la historia casi entera de Italia, ¿no? Desde la salida de Eneas de Troya hasta la muerte de Pasolini y hasta, digamos, Rafaela Carrà, ¿no? que está sonando una y otra vez en la obra. Entonces, también me parecía que en esta reinvención del pasado, de la memoria individual, también la llevas o la empujas hacia una pregunta colectiva. Es decir, ¿qué hay de la memoria individual que forma parte de este relato colectivo, que puede contar ese relato colectivo, que es y no es, ¿no? Un relato colectivo?
Bueno, es otro de los grandes temas de la autoficción, que el relato no queda nunca encerrado en el individuo o en la persona o en la pequeña historia que tiene quien está relatando, sino que trata de lanzarse a un relato colectivo, ¿no? Y Ostia es otro ejemplo clarísimo, y hay un ejemplo patente, que nosotros decimos que nuestro padre está desaparecido. En la realidad, en la verdad, mi padre no es un desaparecido, es un aparecido, es una persona que está aparecida en mi vida, es más, muy aparecida en mi vida, una persona con quien hablo todos los días, con quien tengo un vínculo maravilloso, que quiero mucho. Sin embargo, en ese relato yo sentí que tenía que ser un padre desaparecido para que ese relato hablara de relatos colectivos. Yo no tuve un padre desaparecido, no tuve la dicha de no tener ese horror, pero sin embargo muchos de mis amigos, de mis amigas, de mi generación, somos la generación de quienes tuvimos padres, madres desaparecidos, desaparecidas durante la dictadura militar, las grandes dictaduras como en América Latina. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo el yo o el relato individual se presta para hablar de un relato colectivo. En ese sentido aparece la figura de la expiación, ¿no? Y la autoficción no como un acto de amor propio, sino, bueno, estoy prestando mi yo, lo estoy poniendo para que la polis, para que la ciudad pueda encontrar en ese relato sus propios relatos. En ese sentido, la autoficción es un procedimiento absolutamente humilde y de una gran modestia. Bueno, mi yo es lo único que tengo para dar y voy a prestar ese yo para hablar de tantos otros relatos. La colectivización, de alguna manera, del relato individual es fundamental, en ese sentido es muy política la autoficción también. Si bien recién hablábamos de Foucault decía algo extraordinario, no hay nada más político que el vínculo que el cuerpo tiene con uno mismo. En ese sentido la autoficción tiene un costado muy político, nadie más que yo habla de mí, y en ese yo que yo mismo construyo y deconstruyo, en esa memoria que voy a buscar, eso es absolutamente político, nadie decide sobre mí, pero al mismo tiempo también es político inscribiéndose en un colectivo y refiriéndose a ese colectivo. Sí, ahí me parece que abres el yo como un lugar de experimentación de hasta qué punto, digamos, esa dimensión política conlleva destruir algo de uno mismo. Pienso en la ira de Narciso, en que hay casi hasta un goce en la autodestrucción, ¿no? En el desmembramiento, ¿no? en la violencia que uno ejerce sobre uno mismo. Y pensaba, me llevaba otra vez a esa observación que hacía Slavoj Žižek sobre cuando uno ejerce violencia contra uno mismo. Él observaba que esa violencia contra uno mismo no es hacia un yo lleno y pleno, sino algo de uno mismo que no es uno mismo y que uno identifica como un cuerpo extraño, casi como un ente ideológico que está operando en uno sin ser uno. Entonces pensaba que hay algo ahí también de atacar algo político del yo que está en nosotros pero no somos nosotros, ¿no? Y que ahí tocas algo colectivo. Es decir, que me parece que muchas de tus obras, pienso sobre todo en La vida de Narciso, en Ostia, en Tebaslan, o sea, hay siempre un trabajo de un repliegue sobre el yo en el que siempre encuentras al otro, ¿no? Sí. Sea un otro singular o un otro colectivo. Una de las cosas más bellas que me han dicho sobre Tierra, que es este espectáculo que estamos trayendo a temporada alta este año, que habla del duelo, mi alter ego es un personaje que habla del duelo de la muerte de su madre, que es algo que me pasó a mí, tuve que atravesar ese duelo. Una de las devoluciones más bellas que me hicieron fue una persona que me dijo: tu tierra nos hace a cada uno de los espectadores viajar a nuestra propia tierra. Viéndome en el otro, viajo hacia mí mismo. Es decir, que ese principio de que hablar del yo es un territorio de experimentación, ¿no? Donde los demás puedan verse, es algo muy placentero, produce ese goce y también tiene eso de desgarro, porque uno de alguna manera está poniendo sus tripas sobre la mesa, uno está trabajando con sus vividos, está inventando otros también, pero uno está de alguna manera despedazando su historia para que con esos pedazos los demás puedan construir algo. Y de eso habla La ira de Narciso, que es otro espectáculo que estuvo también aquí en temporada alta. Narciso termina en un despedazamiento, el personaje es absolutamente despedazado al final de la obra, es cortado en varios pedazos, tiran sus pedazos por distintos
lugares de un bosque de Tívoli. Es una referencia también a Dionisos, ¿no?, que es despedazado. Pero fíjate tú que el personaje se llama Sergio y quien lo mata se llama Igor, que son las letras que están adentro de Sergio. Así que de alguna manera es una especie de autoeliminación, de muy acertado eso que decís, de autodespedazarse o autoatacarse, pero siempre en ese gesto de entrega, ¿no? No en un gesto de deseo de destruir algo, sino de desconstruir algo, ¿no? La ira de Narciso es ese empeño que él tiene en desconstruir algo para que los demás puedan construir algo, ¿no? Y todo el relato de Narciso es esa ira, no esa furia, son cosas distintas, la furia y la ira, es esa ira por poder despedazarse. Si bien en el relato es asesinado por ahí en su habitación de hotel, es una especie, de alguna manera, una especie de autoeliminación, ¿no? Sí, ahora que hablabas del cuerpo, me parecía, también releyendo tu obra, que una de las diferencias que hay en la autoficción teatral, a diferencia de la autoficción literaria, es justamente la cuestión del cuerpo, ¿no?, de la mostración del cuerpo en escena. También pensaba que el recorrido que has hecho desde Cassandra, que creo que tú lo mencionabas como la primera autoficción no reconocida, aunque ya abre el espacio para el trabajo autoficcional, hay una cuestión del cuerpo muy presente, ¿no? La transformación del cuerpo, de un cuerpo que está a merced del deseo de otros, un cuerpo que migra, un cuerpo que se transforma, ¿no? Y luego me preguntaba el recorrido que has seguido también desde ese cuerpo de otro que inaugura el espacio autoficcional hasta poner tu cuerpo en escena. Sí. O que pone en juego, ¿no?, el deseo de mostrar ese cuerpo. Ya de por sí la palabra teatral es una palabra que está buscando los cuerpos, ¿no? La palabra de teatro es una palabra que busca la carne. Yo muchas veces en algunos seminarios, en algunos cursos, lo primero que hago con mis estudiantes de dramaturgia es asistir a una facultad de medicina donde se hace la disección de un cuerpo. Y ellos quedan muy asombrados, incluso me dicen, pero ¿por qué tenemos que ver la disección de un cuerpo cuando lo que queremos es escribir? Y yo siempre insisto porque estamos escribiendo para el teatro, estamos escribiendo para un aparato fonético, para unas cuerdas vocales, para una laringe, para un diafragma. Insisto mucho en esta idea de que estamos escribiendo para un cuerpo, para una corporalidad. Si bien es un acto literario, sí, pero también tiene ese estatus híbrido del teatro, que es un acto literario, pero es la base que sirve para una representación. Entonces, el vínculo con el cuerpo creo que está en cualquier dramaturgo, cualquier dramaturga que se dedica a la escritura teatral. Siempre está el cuerpo como ese territorio al cual tenemos que llegar. Entonces, dudo que haya un dramaturgo, una dramaturga que no tenga ese vínculo con el cuerpo. Después, en particular, en la autoficción, obviamente uno empieza a operar con su propio cuerpo, en el momento que empieza a trabajar con sus historias, y las historias están impresas no solamente en una memoria, como hablábamos recién, o en una psiquis, sino que también están impresas en un cuerpo. Hay una de mis conferencias autoficcionales, en un momento el personaje, yo siempre me gusta hablar del personaje, dice: hay marcas que quedaron impresas en mi cuerpo para siempre. El vivir también son marcas que quedan en el cuerpo, ¿no? Cicatrices, heridas, la vida nos va imprimiendo en el cuerpo. Entonces, empezar a trabajar con uno mismo es empezar a trabajar también con la corporalidad de uno mismo hasta llegar a eso de estar yo en escena. Que no tengo formación como actor, mi formación es una formación teórica, académica, en la filología, soy dramaturgo, soy director teatral, y sin embargo en Ostia sentí que mi cuerpo tenía que estar allí. Es decir, que de alguna manera la autoficción llevó mi cuerpo a escena, y después de Ostia vino Cartografía de una desaparición, que fue esta conferencia que yo escribí para el Teatro Nacional de Cataluña en torno a la figura de Joan Brossa. Yo mismo dicté esa conferencia, después vino otra, después otra más, y mi cuerpo fue cada vez más llegando a la escena. Entonces, en ese sentido, hubo un trayecto que fue muy interesante, pero que desde la primera pieza de teatro que escribí, ya la corporalidad está presente. Y la corporalidad en tu obra es siempre una corporalidad tensada, es una corporalidad problemática. Hay cuerpos que se cansan, que sangran, que son descuartizados, que sufren, que enferman, ¿no? De leer solo Brossa durante no sé cuántos días. Sí. Tú llegaste, o al menos representas, ¿no? O juegas a que el personaje llegue a enfermar, ¿no?
hay algo de la materialidad de la palabra que me parece que impacta en el cuerpo de un modo distinto y que esa materialidad se anuda en el hecho de, digamos, un personaje que dice yo soy Sergio, me quiero parecer a Sergio lo máximo posible, y a la vez eso abre la posibilidad de hacer, digamos, llevar esos cuerpos a lugares que quizás en una vida, digamos, civil y no teatral quizás no lleguen, ¿no? Pues te preguntaba, ¿hay algo del cuerpo ahí que siempre está sujeto a algún tipo de operación? Sí, llevar como el cuerpo como experiencias extremas, ¿no? Que yo creo que quizás es una de las cosas que nos permite el teatro, ¿no? De ver cuerpos en peligro, de ver cuerpos en situaciones extremas, de ver cuerpos sometidos a espacios violentos, a situaciones violentas. En mí ejerce una fascinación, sin lugar a dudas, experimentar los extremos de las corporalidades, ¿no? Y creo que también genera algo en los espectadores, en las espectadoras, algo fascinante, ¿no? En ese sentido, para mí, el teatro es ese espejo oscuro en donde venimos a ver aquello que es insoportable en el campo de lo real. Entonces, la violencia o el cuerpo llevado a sus extremos en el campo de lo real es algo terrible, es algo insoportable, es algo que no estamos preparados a soportarlo. Y sin embargo, nos podemos sentar y podemos extasiarnos ante los horrores que podemos ver en Macbeth o en los persas de Esquilo, y lo vamos a encontrar hasta bello, o en una pintura de Caravaggio, ¿no? Porque yo creo que el arte tiene esa capacidad extraordinaria de llevar los cuerpos a esa zona que en el mundo cívico, como decías tú, es insoportable y absolutamente condenable incluso. Sin embargo, podemos hasta encontrar belleza cuando se trata de esa representación del mundo, ¿no? Yo creo que el arte justamente permite eso. Aquello que es insoportable en el campo de lo real, en el arte es absolutamente soportable. En ese sentido, para mí la obra de arte es una reproducción enigmática del mundo, no mimética. Y en esa reproducción enigmática tiene mucho lugar la violencia, el sufrimiento, el tabú, el horror, que puede ser hasta bello, como decía Baudelaire, las flores del mal, ¿no? Puede tener belleza eso en el campo de la ficción, en el campo del teatro. En ese sentido, para mí es un lugar donde los cuerpos son llevados al extremo y donde como espectadores podemos asistir de forma absolutamente apaciguada y hasta nos hace bien. Los latinos decían que nos hacía ver el sufrimiento en otros, ¿no? Dentro de un campo de ficción, que nos protege incluso cívicamente. Hablando un poco de trabajos más recientes, ¿no? Pensaba en Zoo, por ejemplo, pensaba en Caminar sobre mi tumba, ¿no? Que creo que exploras otra dimensión de ciertas filias, no sé cómo exactamente llamarlas, creo que filias está bien, ¿no? Sí, Necrofilias, zoofilias, pero desde un lugar en el que, primero, me parece que llevas hasta incluso belleza de la flor del mal, pero también me interesaba la pregunta, el mecanismo por la identificación que tú planteas ahí, porque ciertas obras tienden a buscar una identificación con un ideal, ¿no? Nos gusta identificarnos con estos personajes porque queremos creer que somos eso, ¿no? Somos nobles, heroicos, capaces de, ¿no? Un autosacrificio, una generosidad. Que a mí me parece que tú llevas esa cuestión de la identificación a lugares más incómodos, en el que, más indirectos incluso, no tanto incómodos, ¿no? En el que el espectador creo que todo el rato está dudando sobre si quiere o no identificarse con tu personaje, ¿no? Bueno, eso es interesante. Yo creo que eso es un mecanismo absolutamente, digamos, de manipulación ficcional. Lo que hace que el héroe sea héroe es que la identificación va a vacilar. No nos identificamos absolutamente con el héroe. La primera definición del héroe es que es el eje central de un relato. Y la segunda definición es ese mecanismo de identificación que tiene que vacilar. Al héroe lo acompañamos, pero no lo acompañamos también. Si lo acompañamos absolutamente, si desencadenamos una empatía total, no es un héroe. Y si lo transformamos en algo ajeno a nosotros, es un antihéroe. Entonces, el héroe tiene que tener lleva al espectador a vacilar. Te sigo, pero hay un momento en donde no te voy a seguir más. Y esos mecanismos de empatía y de antipatía entre el espectador o el lector y el héroe es lo que hace que el héroe sea un héroe, porque logra crear mecanismos empáticos más allá de las resistencias que ofrecemos. Todos
acompañamos a Ricardo III hasta el final de la obra, y todos queremos ser un poco Macbeth, y todos nos deleitamos con Clitemnestra asesinando a Agamemnón. Entonces tiene que tener ese mecanismo el héroe de vacilación, vacilar permanentemente. Y en estos dos ejemplos que tú pusiste, o cuando pase sobre mi tumba, aparecen estas dos filias, estas parafilias, en su aspecto más noble, sin lugar a dudas, ¿no? No desatiende la zona patológica de lo que puede ser la necrofilia o lo que puede ser la zoofilia, que son dos sistemas de violación, porque el sujeto en su estatus de cadáver o el sujeto en su estatus de animal es sometido a un acto sin el consentimiento, por lo tanto es una violación. Todo eso que tiene un costado patológico y delictivo, yo sin embargo apelo a la zona más noble, más hermosa que tenemos todos los seres humanos. Los impulsos o los reflejos necrofílicos, en el sentido de estar llamados o atraídos por la muerte, no hay ser humano que no lo tenga, por la simple razón de que la muerte es una cita que vamos a tener todos en un momento u otro, y que nos tenemos que preparar a esa cita, y que sabemos, no hay persona que pueda escapar a esa cita con la muerte. Por lo tanto, vivir, como decía Sócrates, es prepararnos a esa cita, ¿no? Y la filosofía es el aprendizaje de cómo me preparo a morir. No nos olvidemos de morir. Es quizá lo más bello que nos fue dado, el saber que vamos a morir. Para mí es lo que le da sentido a la vida ordenada y aburrida que llevamos, saber que nos vamos a morir. Por lo tanto, todos tenemos ese impulso de necrofilia, de atracción a la muerte. Y a eso apela cuando pase sobre mi tumba. Y lo mismo pasa con Zo, donde interpela sobre el diálogo con otras especies, ¿no? Esa relación amorosa que va a establecer el personaje con su objeto de estudio, que es un gorila, es una relación de amor profundo, que es correspondido además, pero que es el amor entre dos especies. Y apela también a esa parte más noble de lo que es la atracción entre dos especies, ¿no? Cómo dialogamos, cómo nos entendemos con otras especies. Cómo terminamos de alguna manera con esta idea de que nosotros somos una especie superior a otras especies, y cómo establecemos vínculos amorosos, cómo convivimos con esas otras especies. De eso habla Zo, no de el copular o no con un animal, que es algo que la reflexión al menos a mí no me interesa. Sí me interesa esa otra reflexión de dónde está la civilización, dónde está la barbarie, quién enseña a quién, cómo nos conectamos. Entonces, sin lugar a dudas que esos dos ejemplos, te agradezco que hayas traído esa noción de la nobleza, porque sin lugar a dudas están abordadas esas parafilias, ¿no? Desde el lado más noble, y que permite temas que son tabúes, para conectarlo con lo que hablábamos recién, poder abordarlos, pero sabiendo que también está bien el tabú. Está bien que haya cosas tabúes, no hay que hablar de todo. Hay cosas, fíjate tú que el tabú son prohibiciones que antropológicamente inventamos, vinculado a la religión, pero para poder sobrevivir como especie. El tabú es lo que nos permite sobrevivir como especie. Por lo tanto, no todo tiene que ser desconstruido, no todo tiene que ser cambiado, no todo, me estoy poniendo viejo quizás, pero hay cosas que está bien que permanezcan. Y hay tabúes que tienen que permanecer, porque es lo que permite, lo que nos permite la sobrevivencia como especie. El tabú es fundamental para el amor. Si no hay tabú, no podemos sobrevivir. Sí, en algún lugar leía que defendías la existencia de la frontera en un sentido filosófico, ¿no? Ontológico, es decir, si no hay límite, no hay piel. Entonces, si no hay piel, no puede haber contacto, ¿no? Porque no hay otro. Entonces, me parecía muy interesante, volviendo a la cuestión política que mencionabas antes, ¿no? De que hay algo profundamente político en plantear una idea de sujeto o de yo, la que sea, ¿no? Y creo que constantemente en tu autoficción no hay, creo que ingenuamente, pues sería una lectura muy ingenua pensar que ahí hay una expresión de un sí, ¿no? Puede haber un carácter de expresión, pero me parece que tu foco
se orienta más bien hacia el lugar de exploración de sujetos posibles que tengan un impacto político posible. Es decir, que uno habla de sí mismo también para posibilitar un encuentro social, un encuentro político, un encuentro cívico, ¿no? Y ahí supongo que mi pregunta va hacia esta exploración de lo político a través o en el yo, hacia dónde te está conduciendo. Sí, fíjate que es yo te diría que la autoficción es una cita con uno mismo para hablar de los otros, ¿no? Nunca lo había formulado así, pero escuchándote ahora me surgía esta ecuación. Es una cita con uno mismo, pero para hablar de los otros siempre. Si no, no tiene sentido. Y eso es lo que la hace absolutamente política, ¿no? De que está permanentemente, el yo no está encerrándose en sí mismo, no es un sí, si bien hay huellas del sí, por supuesto, sino que está siempre hablando de los otros y uno se está proyectando en hipótesis, en posibilidades, y uno está experimentando. Mis alter egos o mis yo en las autoficciones varían mucho de una autoficción a otra, ¿no? Varían muchísimo. Experimento distintas posibilidades. Y sin embargo hay algo que permanece siempre. En Tierra hay un diálogo en que un personaje le dice al dramaturgo, le dice, viste que en tus obras siempre hay escenas que se repiten. Y dice, bueno, pero tu personaje no tiene nada que ver con la de otras obras, pero el tuyo sí. Y el dramaturgo dice, bueno, pero siempre soy yo. Es decir, siempre van a aparecer estigmas, digamos, de alguna manera, para seguir con la idea de que del cuerpo como un territorio en donde se imprimen huellas y cicatrices y heridas, siempre aparecen estigmas en este yo. Desde Cassandra, que si bien no es una autoficción de un punto de vista técnico, el maestro José Luis García Barrientos dice que yo allí abro la puerta a la autoficción y me parece una forma muy pertinente de concebir la entrada en la autoficción, pero desde Cassandra, Tebas Land, La ira de Narciso, Ostia, El bramido de Düsseldorf, Cuando pase sobre mi tumba, Tráfico, las conferencias autoficcionales o Tierra, en todas ese yo tiene aspectos similares. Y en cada una voy experimentando y me voy lanzando hacia distintos territorios. Por ejemplo, acabo de, por primera vez, tener un alter ego mujer, que es algo muy nuevo en mi camino de la autoficción. Por primera vez en escena hay un yo que es una mujer, hablando en primera persona, en masculino, diciendo yo Sergio Blanco, pero es el cuerpo de una mujer. Sentí que esa escritura mía, pese a ser una escritura masculina, necesitaba buscar la carne, el cuerpo, las emociones, la psiquis de una actriz, de una mujer. Eso es algo muy nuevo, porque la autoficción, si bien repite cosas, también va experimentando, como decía Montaigne, va experimentando el yo y va ofreciendo distintas posibilidades. Es que aquí también abres la pregunta de qué es lo que constituye una experiencia, ¿no? Del yo. ¿Es solo lo que, digamos, objetivamente, ¿no? materialmente te ha sucedido? ¿Es tu fantaseo? ¿Es todo el mundo onírico? ¿Es todo el mundo de lo posible o de lo potencial que no se ha actualizado, ¿no? Y luego el arte puede ser un lugar para realizar eso que quizás en la vida no ha pasado. Fundamental, lo que Heidegger decía, el posible imaginario, ¿no? Sin lugar a dudas, que el posible imaginario construye también el yo. La especulación, ¿no? La expectativa es también el yo, ¿no? Los posibles mundos, los deseos, las fantasías, todo eso construye también el yo. El yo no solamente es lo que fue o lo que está haciendo, también el yo es la expectativa de lo que puede ser, ¿no? El poder ser es algo que habilita mucho la autoficción y yo creo que todo procedimiento artístico, ¿no? Sí, yo pensaba en esa idea de Elias Canetti, ¿no? que escribió en una conferencia muy bonita sobre el oficio del escritor, en que defendía o definía el oficio del escritor como el de custodio de la metamorfosis, ¿no? Es decir, proteger la posibilidad de ser otro, ¿no? De que las cosas sean de otro modo, ¿no? Y me parece que liga muy bien con tu idea y tu defensa de la autoficción como una conversión, ¿no? Para mí el procedimiento de conversión es extraordinario. Yo lo cuento en el libro, esas 3 experiencias que me marcaron considerablemente, sin lugar a dudas en mi formación, formado por los jesuitas, asistir a la Eucaristía
Y al acto de transformación en la misa era una metáfora pura, era un episodio metafórico. De pronto el pan se transforma en carne de Cristo, ¿no? Y el vino se transforma en sangre. Por el solo acto poético de la palabra, además, ¿no? Solo la palabra alcanzaba para que eso se transformara en otra cosa. Eso es algo que a mí me impactó muchísimo desde pequeño, ¿no? Tuvo un impacto muy grande. Fue mi primer contacto con la metáfora, sin lugar a dudas. El segundo, el impacto de Superman, que también cuento yo allí, de cómo me enamoré profundamente de Superman, y quizás lo que más me enamoraba de Superman era ese proceso de transformación de una cosa en otra, ¿no? Ese personaje que de Clark Kent se transforma en Superman, que puede de pronto ser lo opuesto de lo que es, ¿no? De ser ese personaje torpe, miope, que fracasa permanentemente, que no logra nada, se transformaba en ese ser extraordinario, que es la figura de Superman. Y después ese episodio puntual, en plena dictadura, en que mi padre alberga en mi casa a una joven trans que estaba siendo perseguida por la policía y que es recibida en nuestra casa y que pasa toda una noche en nuestra casa. Yo era un niño y recuerdo que me impactó ver entrar a aquella mujer. Sentía algo raro y quedé fascinado. Creo que fue la primera mujer transexual que yo vi siendo pequeño. Y quedé muy impresionado con eso, con lo que era la transexualidad. Y tuve la dicha y la suerte de tener un padre y una madre que me explicaron lo que era eso y que me generó una fascinación extraordinaria. Entonces esos 3 episodios, la Eucaristía, Superman y conocer una mujer transexual, fue algo que dejó huellas muy grandes en mí. Y yo creo que ahí nació mi fascinación por la conversión, que después la voy a elaborar de forma más adulta en mi tesis universitaria, trabajando sobre la noción de la metamorfosis, de la transformación de una cosa en otra, y después con las 2 grandes figuras de la conversión, que son San Agustín, que se va a convertir también al cristianismo del maniqueísmo, y San Pablo, que de Saúl, perseguidor de judíos, se va a transformar en el padre y el creador del cristianismo. Esas 2 figuras de conversión, ya en una edad más adulta, me van a impactar mucho y yo creo que la base del arte es custodiar esa metamorfosis o reivindicar esa capacidad de que una cosa se transforme en otra. Yo creo que el lenguaje es una experiencia de metamorfosis. ¿Qué es el lenguaje? Es que lo que estamos sintiendo en un mundo interior pase a ser traducido, se convierta en palabras. Es decir, la metamorfosis, la transformación, la conversión es una práctica que ejercemos todos los seres humanos y que yo creo que es lo que nos hace libres y felices. Yo creo que el camino de la libertad y la felicidad pasa por esos mecanismos de transformación. El arte tiene esa capacidad también de poner en escena lo que siempre está fuera de escena. Y yo diría que allí también hay toda una ingeniería de cómo trabajar con lo que supuestamente no tiene que ser visto. Por eso yo te hablaba de esa noción del espejo oscuro, ¿no? Del teatro o el escenario, la escena como ese espejo oscuro, en donde a veces venimos a ver la parte más oscura de nosotros mismos, ¿no? La parte más compleja, más complicada. Lo interesante del arte es que nos devuelve una imagen de nosotros mismos en ese chiaroscuro, ¿no? Que nos hizo entender el barroco, que las cosas no son de una forma u otra, ¿no? Sino que quizás lo más interesante es estar en ese entre dos. Quizás en esta época que estamos viviendo, con esta especie de maniqueísmo, que las cosas tienen que ser de una forma o de otra, con esta especie de radicalismo o de extremismo en las posiciones, a mí todo eso me resulta tristísimo. Me parece que lo interesante es el chiaroscuro, lo complejo, y la escena tiene eso, ¿no? Ese espejo oscuro o ese quirófano en donde vemos las complejidades del ser humano. Y en ese sentido, la escena permite que lo obsceno, lo que está fuera de escena, pueda entrar en escena. Y yo trabajo mucho con esa idea del reciclar o lo residual. Y esto me abre la posibilidad del palimpsesto, es decir, de reescribir, de escribir con lo que ya está escrito, ¿no? Es decir, de tomar ese residuo o tomar eso que está escrito y reciclarlo y volver a traerlo a escena. Tú hablabas recién de Tevas Land, que es una obra que yo quiero mucho y
que ha estado también aquí en temporada alta, fue mi primer espectáculo aquí en temporada alta. Y para mí, Tebas Lan es una reescritura de Sófocles, del Edipo de Sófocles, ¿no? Es decir, de alguna manera también entra lo residual, ¿no? Eso que está ahí, que está escrito, que ya está escrito, bueno, trabajemos con eso. Yo te diré que Tebas Lan la escribí con el Edipo de Sófocles, con los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, con algunos tratados de Freud sobre el parricidio y con un cuento de Maupassant. Y juntando todo eso, surge Tebas Lan. Entonces yo defiendo mucho la idea de escribir con lo que ya está escrito, ¿no? Digo, tenemos un legado, tenemos una herencia, tenemos un testamento. Me parece que es interesante el reescribirlo, ¿no? Reescribir es una manera de escribir. Sí, y ahí Tebas Lan a mí me parece fundacional en ese sentido, porque tiene la cuestión del territorio, ¿no? De la land, ¿no? De ese espacio tebano, que no es Edipo Rey, sino Tebas, ¿no? La ciudad de Tebas. Pero también que retomas la figura de justamente el primer investigador, ¿no? Es también el primer policial y también es la primera psicoanálisis, ¿no? Protopsicoanálisis, alguien que busca y busca para descubrir que es él el causante de un mal, ¿no? Pero ahí me llevaba también a la cuestión de una otra idea que en tu poética me parece muy importante, que es esa idea de que uno no puede llegar directamente a sí mismo, sino que llega a través de un rodeo, que es una idea que yo leía en Paul Ricoeur, que creo que también es un... El camino de uno pasa por los otros. Exacto, ¿no? Y que siempre es esa reflexividad, ¿no? Que uno, el sí mismo siempre es reflexivo, y que en esa reflexividad te quería preguntar cuál es el papel de todo este legado clásico, porque en tu autoficción estás yéndote siempre a lugares muy lejanos, irse hacia Edipo Rey, es ir casi al texto más lejano que tenemos, ¿no? Sí. O la otra sería, no sé, la Ilíada, pero... Sí, para mí es fundamental ir a buscar, quizás por mi propia formación, filológica, hasta te diría también teológica, de ir a buscar siempre los textos fundadores, ¿no? Tebas Lan va a buscar en el Edipo de Sófocles, Tierra va a buscar mucho de los persas de Esquilo, y también hay referencias a la Ilíada. En ese sentido, yo trato de dialogar mucho con esas escrituras, porque están ahí, porque nos preceden, porque han dicho cosas tan fuertes, tan bellas, tan potentes, que me parece que es interesante convocarlos. Yo los convoco porque me apoyo en esas escrituras, dialogo con esas obras, trato de que mis personajes dialoguen con esos personajes. Tengo esa fascinación por la cultura antigua. Durante el COVID pude tener el tiempo para hacer dos cosas que siempre había querido hacer, que era poder leer a San Pablo las epístolas en griego y poder leer a San Agustín en latín. Dije, bueno, viene un tiempo de confinamiento, viene un tiempo de aislamiento y pude hacer algo que se necesita mucho tiempo, mucha concentración, mucho encierro, y lo pude hacer. Es decir, que era como un sueño que tenía. Y de alguna manera, no estoy romantizando con esto lo del COVID, que fue algo terrible y que nos costó tanto, ¿no? Tantas vidas, tantos trabajos, todavía estamos sufriendo las secuelas de lo que fue el COVID, ¿eh? No estoy haciendo el romantizar el COVID, digo simplemente que en ese momento en que tuvimos que encerrarnos, yo ese encierro lo transformé en entrar en estos dos mundos, ¿no? En San Pablo y San Agustín, como ejemplo de que me interesa mucho dialogar, aún lingüísticamente, con estas escrituras. Y sí, mi obra toda, no hay ninguno de mis textos que de alguna manera no esté dialogando, no esté haciendo esta especie de palimpsesto, ¿no? Uno no escribe solamente cuando escribe. Yo siento que escribo todo el tiempo. Yo sé que en este momento estoy escribiendo una obra, aunque no la esté escribiendo. Uno escribe sin saber que está escribiendo, porque la escritura es una mirada sobre el mundo. Entonces yo estoy escribiendo permanentemente, aun cuando sueño seguramente, mi espacio onírico esté trabajando con residuos diurnos, con restos diurnos, que en algún lado están operando en mí. Yo siento que estoy el día entero escribiendo y que el día entero estoy en ese procedimiento autoficcional de que el camino de uno pasa por los otros. Entonces, leer para mí un libro se inscribe en ese procedimiento también de escritura. En ese sentido estoy siempre dialogando con la obra que me precede.
no estoy buscando nunca la originalidad o inventar algo. Primero porque las cosas originales nunca me interesaron. Es una invención burguesa para insertar un producto en el mercado y venderlo. El arte se opone absolutamente a eso, ¿no? Nosotros no tenemos que insertar ningún producto en el mercado. Entonces, lo original nunca me interesó. Siempre me interesó aquello que decía Verdi, torniamo l'antico será un progreso, ¿no? Volvamos al pasado, que es una forma de progresar. Para mí me interesa mucho ir permanentemente hacia el pasado. La originalidad, los temas, lo he dicho cientos de veces, no hay muchos, solo hay 2 grandes temas: estoy enamorado, tengo miedo de morirme. Entonces, buscar un tema para hablar, solo están esos 2 temas. Creo que lo interesante es trabajar con esas escrituras antiguas. Yo creo que a mí me gusta mucho ir hacia la antigüedad, sin perder la noción de lo contemporáneo, pero que no es la moda ni lo actual, porque no hay nada más viejo que la moda o que lo actual. Lo actual ya pasó, la moda pasa en días. A mí me interesa lo contemporáneo, y lo contemporáneo muchas veces está no necesariamente en las modas de turno o en lo actual, ¿no? Sino que lo contemporáneo es, como diría Giorgio Agamben, el ser contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente. Es decir, mirar la oscuridad del presente, pero siempre refiriéndome a la antigüedad. No, a mí me da muchas preguntas, pero una cuestión que me parecía interesante o que debe ser fascinante también es lo que sucede con la vida de uno en el momento que tú te emplazas y te sitúas como escritor autoficcional. Es decir, decías antes, ¿no? Uno no parte de lo vivido o de lo potencialmente vivido, del posible imaginario, para escribir, pero a la vez, en el momento en que tú ya eres escritor de autoficción o que trabajas con ese material, ¿hasta qué punto esta conciencia influye en tu vida o impacta tu vida? Puedes desactivar de algún... Ya me has dicho que no, pero influye, digamos, en el momento en que tú orientas ciertas decisiones, vas a vivir ciertas cosas, pensando, digamos, eso puede ser un material para una obra futura o presente. Bueno, puede pasar, porque hablábamos de esto, de que uno también trabaja con el posible imaginario, uno especula con el futuro, entonces muchas de las cosas que a veces escribo me suceden después, porque también el arte y el teatro, tanto para quienes estamos de este lado como para quienes están del otro lado, es un territorio donde venimos a ensayar algo. Yo pude llorar tanto a mi madre de forma apaciguada, pude llorarla porque su muerte la ensayé tantas veces en la literatura. Entonces, siempre el territorio artístico es un lugar de experimentación, de ensayo que nos prepara para la vida. En ese sentido, yo no creo para nada en el arte o en el teatro didáctico o pedagógico, o que nos tenga que ayudar a ser mejores personas o que ayude a la sociedad a ser mejor sociedad, porque ¿quiénes somos nosotros para decir lo que está bien o lo que está mal? Y no creo que seamos las personas más indicadas para que el mundo esté mejor. Pero sí creo que tiene esa capacidad del arte de que podemos experimentar muchas cosas. El arte nos prepara a algo, en ese sentido es propedéutico, ¿no? Yo creo mucho en ese mandato, si podemos decirle, propedéutico, ¿no? La experiencia artística me prepara a algo que luego me va a suceder en la vida. A mí Romeo y Julieta me preparó al amor, y llorar tanto a Madame Bovary, a Ana Karenina, llorar a Hamlet, me permitió poder llorar de forma apaciguada a mi madre, que es una de las muertes, al menos hasta ahora, más duras que tuve que vivir. Entonces el arte nos prepara. En ese sentido, para responder a tu pregunta, creo que muchas veces la autoficción es un lugar donde yo experimento cosas en el campo de la escena que después me pasan en la vida porque ya las experimenté allí y me preparan a vivirlo. Por ejemplo, la autoficción me ha permitido verme muerto. Yo no voy a poder verme muerto a mí mismo. Y sin embargo, la autoficción me ha permitido verme muerto. Imaginar cómo serían mis exequias fúnebres. Imaginar cómo sería alguien en donde hay cenizas que son mías y que las lleva en sus manos. Estoy pensando en Gabriel Calderón, que termina la vida de Narciso con mis cenizas en sus brazos. Entonces, de alguna manera, es un lugar donde yo también experimento con mi yo y puedo vivir cosas que no voy a poder vivir, ¿no? Y nos permite vivir un imposible de alguna manera. Creo que es lo más interesante del arte, ¿no? Que nos
nos permite a los espectadores abrir un libro, sentarnos a ver una obra de teatro, es suspender el peso insoportable de lo real para proyectarnos a mundos imposibles. Creo que es un modo maravilloso de terminar esta conversación. Podría seguir 1 hora, 2 horas más, pero gracias, Sergio, por este repaso, esta cartografía de tu poética y por este Tierra que cierra un ciclo y nos abre el interrogante de qué es lo que abre. Bueno, muchas gracias a ti. Siempre es un placer dialogar y también el diálogo es o la conversación es una conversión, ¿no? También en este diálogo, hablando contigo, hay cosas que se convirtieron en mí. Así que te agradezco profundamente. A ti.